El gato listo. Hola amiguitos radioescuchas, soy su compadre Félido, el gato listo. Me da muchísimo gusto que ya sea nuevamente domingo y porque la verdad que llevo toda la semana queriendo contarles una historia que me gustó mucho. Como muchos de ustedes recordarán, la semana pasada les hablé sobre la historia del Galeón de Manila. Ese enorme barco que cada año llegaba a Acapulco cargado de cosas que venían de las Filipinas y de zonas del lejano oriente. Bueno, pues déjenme les cuento que el tema me dejó realmente picado, así que no me quedó de otra más que seguir leyendo sobre el tema en la biblioteca. Rafael, el bibliotecario, veía muy sorprendido cómo yo iba día tras día a pedir libros que luego devoraba en mi sillón. Fue durante una de mis lecturas que me enteré de algo muy emocionante. En los tiempos del Galeón llegó a vivir en Guadalajara nada más y nada menos que un samurái japonés de verdad. ¿Se imaginan? Un samurái viviendo aquí en México. Entenderán el porqué de mi emoción al enterarme de esto. La historia va un poco así. La primera pista apareció en 1983 cuando un historiador francés de nombre Thomas Calvo hizo un estudio sobre la ciudad de Guadalajara en el siglo XVII. Fue que entre los muchos papeles que había revisado, una de las cosas que dijo ahí, había encontrado algunos que hablaban de algunas personas japonesas viviendo en la ciudad durante el tiempo de la colonia, lo cual no se sabía antes. Entre ellos encontró que había un tal Luis de Encio, que había sido un comerciante de ese entonces. Bueno, resulta que este estudio le llegó al que era entonces embajador japonés en España, el señor Eikichi Hayashida, que antes había trabajado en México. Al parecer el trabajo le interesó mucho, así que cuando pudo regresar a Japón, se puso a buscar más información sobre ellos, y en especial sobre el tal Luis de Encio, porque había algo que le parecía raro en su firma. Una vez en su país, el señor Hayashida anduvo buscando en diferentes pueblos y ciudades de por allá, incluso puso anuncios en los periódicos para ver si alguien lo podía ayudar. Al final, logró hallar el nombre original de Luis de Encio y su lugar de origen. El nombre original era Fukushi Soemon o Hyoemon y venía de la ciudad de Fukushi al norte de Tokio. A partir de ahí, y con la ayuda de 2 investigadores mexicanos, comenzó a aparecer más información. Al parecer, Luis de Encio había nacido cerca del año de 1595 en Japón y se convirtió en samurái con todo y sus famosas espadas curvadas. Todavía no se sabe muy bien cuándo llegó a estas tierras. Es posible que haya llegado con la embajada del noble japonés Hasekura Tsunenaga en el año de 1614, que salió de un puerto muy cercano a su ciudad natal. ¿Se imaginan la sorpresa que se debió de llevar al llegar aquí? ¿Creen que haya tenido problemas para comer con tortilla de maíz cuando llegó o para entender el español? Bueno, según la información que se ha encontrado, decidió quedarse a vivir en estas tierras porque en 1620 estaba viviendo en el pueblo de Ahuacatlán, que está cerca de Bahía de Banderas. Supongo que después de todo, sí le gustaron los tacos y los tamales. También se sabe que unos años después se casó con una mujer indígena de nombre Catalina de Silva y tuvo una hija, a la que le pusieron de nombre Margarita. Curiosamente, ella después se casó con otro japonés que también llegó a vivir a la Nueva España, que se llamaba Juan de Páez. En 1634, Luis ya se había cambiado de casa y ahora vivía nada más y nada menos que en la Perla Tapatía, la mismísima ciudad de Guadalajara. Ahí, Luis de Encio puso una tienda en el centro con la que empezó a juntar dinero. Con los años, él se volvió alguien importante en la ciudad. Sabemos que decidió ser el padrino de bautizo de varios niños huérfanos de la ciudad y también que por unos años el gobierno lo eligió como la única persona que podía vender mezcal en toda Guadalajara. Al final, nuestro samurái murió en el año de 1666, sin haber regresado a Japón, y muy posiblemente lo hayan enterrado en la catedral de la ciudad. ¿Se pueden imaginar lo que fue vivir casi 50 años fuera de su país? Pero lo más sorprendente de todo es que don Encio no estaba solo. De hecho, en varios papeles de la época aparece que en Guadalajara vivían por lo menos 20 personas que venían del lejano oriente. Interesante, ¿no? Y pues bueno, esa es la historia del samurái que vivió en Guadalajara, del cual aún queda mucho por conocer. En fin,
Temo que a nosotros se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Saludos de su sapientísimo félido amigo. Hasta la próxima. Gobierno de México.